Buenas noches y bendiciones a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por hacer el tiempo de conectarse con nosotros esta noche para estudiar juntos la palabra del Señor. Estamos continuando por la gracia y misericordia del Señor y casi al final de nuestra jornada por el libro Preciosa Gema en el Tabernáculo de la hermana Berenice Hicks, donde estudiamos el tabernáculo de Moisés en cada uno de sus detalles, figuras, sombras que nos hablan del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar un poco acerca del aceite santo de la unción, que es con el que se ungía a Aarón, ¿verdad? En este caso al sumo sacerdote, y unas características muy especiales que encontramos en la Biblia respecto a este aceite. Ok, entonces oremos, pongámonos en las manos del Señor y luego pues comenzamos a estudiar. Padre, te damos gracias hoy por esta noche, por la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia, por medio de tu palabra, Señor, y aprender en ella todo aquello que tú esperas de nosotros, buscas de nosotros, Señor. Te pedimos hoy que nos hables, háblanos a cada corazón. Te pedimos, Señor, que nos limpies y nos laves por medio del agua de tu palabra, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, y te suplicamos, te pedimos que en el precioso nombre de Jesús, esta agua de tu palabra hoy pueda santificarnos, pueda purificarnos, Señor, pueda lavar nuestras mentes y corazones, Señor, para que podamos ser transformados conforme a tu imagen. Límpianos y lávanos en tu naturaleza, Señor Jesucristo. Te pedimos hoy que nos enseñes lo que buscas, lo que esperas de nosotros en tu palabra. Toca mi corazón, toca el corazón de mis hermanos y háblanos a cada uno conforme a la necesidad que traigamos o que tengamos en este momento. En el nombre de Jesús te damos las gracias y ponemos todo esto en tus manos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, ahora comencemos por algún lugar. Este es un tema, no es muy largo. Creo que nos va a tomar probablemente solo esta noche para poderlo concluir. Y luego nos quedaríamos estudiando un poco más lo que había al exterior del tabernáculo, en un tema más adicional, probablemente el próximo jueves. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender un poco acerca de lo que había alrededor del tabernáculo, en la columna de nube y fuego. La pastora nos estuvo enseñando sobre eso también, mencionó un poco cuando habló acerca del Espíritu Santo en los domingos anteriores, pero vamos a retomarlo la próxima semana. Hoy nos vamos a concentrar en el aceite santo de la unción, ese es nuestro tema, el ungimiento de Aarón con el aceite santo de la unción. Para ello, nos vamos a ir a Éxodo capítulo 29. Éxodo 29. Acuérdense, estamos viendo la consagración de Aarón y de sus hijos. Como hemos visto, traían estas ofrendas, todo esto que se hacía, lo vimos las semanas pasadas, como ellos traían una ofrenda por el pecado, un holocausto, etcétera, etcétera. Ok, entonces había un proceso que se tenía que usar, o sea, hacer, mejor dicho, en Éxodo 29. Si ustedes encuentran el versículo 7, van a leer lo siguiente. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ok, ahora noten esto. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Tomaba el aceite de la santa unción o el aceite de la unción, lo derramaba sobre la cabeza de Aarón y con eso él quedaba ungido. ¿Cómo ungido para qué? Para el ministerio sacerdotal, para fungir como un sacerdote delante del Señor. De acuerdo. Ahora, este aceite que se menciona aquí, un aceite de unción o un aceite, este aceite especial era diseñado por Dios Dios había dado las instrucciones para que se preparara de una manera muy, muy particular. ¿De acuerdo? Y eso lo encontramos un poco más adelante en Éxodo 30. Si se van a Éxodo 30, por ejemplo, en el versículo 22, del 22 al 25, aquí se menciona el aceite de la unción. Y si se acuerdan cuando vimos el incienso tenía 5 ingredientes. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes que tenía el aceite de la unción, porque eran dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Una cosa es el ungüento o el incienso, digamos, que era el que se usaba para poner en el altar de oro de la oración, ¿verdad? Una cosa era ese incienso y otra cosa era el aceite de la unción. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ahora, vamos a leer el versículo 22. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especies finas, de mirra excelente 500 ciclos,
canela aromática la mitad, esto es 250, cálamo aromático 250, casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. ¿Se dan cuenta? Ahora, noten, aquí se menciona 5 ingredientes. 5 ingredientes que también eran usados para el aceite de la unción. Vamos a poner acá aceite de la unción. Ahora, nuestro tema de hoy va a tratar para identificar, para ver estos 5 ingredientes que se usaban. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Quiero ver cómo se mira un poco mejor con esto. Permítanme. Sí, mejor así. Número 1. Dice que tenía que tener mirra excelente. Ok. Número 2. Dice que tenía que tener canela aromática. Canela aromática. Número 3. Tenía que tener cálamo aromático. Recuerden, este era el aceite de la santa unción. Es diferente al al incienso que se usaba para quemar en el altar de oro de la oración. Era diferente, ¿ok? Este tenía otro propósito, tenía otro uso. Casia, este era el ingrediente número 4. Y el ingrediente número 5 era aceite de olivas. Ahora, son 5 ingredientes que se usaban para formar este aceite especial con el que se ungía al sacerdote, al sumo sacerdote, para consagrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, este aceite de la unción o aceite de la santa unción, hermanos, es una figura, es un cuadro o una representación, o un tipo, si lo quieren decir así, del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es una forma, tipo o figura de lo que es el Espíritu Santo. Describe su naturaleza, describe sus dones, etcétera, etcétera. Entonces, la mirra, queridos hermanos, nos habla de humildad y mansedumbre. ¿Vamos bien? La mirra nos habla de humildad y mansedumbre. Ahora, si nos vamos a Gálatas capítulo 5, por favor, si son tan amables, Gálatas capítulo 5. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora, noten, esta es la naturaleza del Espíritu Santo. Es una naturaleza mansa, humilde. Es una naturaleza benigna, bondadosa. ¿Ven? Entonces, ¿qué aprendimos en las lecciones anteriores? El Señor ungió al Señor Jesucristo, Dios Padre ungió al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con estas características, por así decirlo, ¿verdad? Y le dio esta naturaleza al Hijo. El Hijo era así como lo describimos acá en los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Él era todo amor, todo gozo, todo paz, todo paciencia, etcétera, etcétera. Ven que el Hijo, el precioso Señor Jesucristo, estaba ungido de esta manera. Estaba ungido con el fruto del Espíritu. Ok, entonces vean lo que dice Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo en la forma de una paloma testificó que estaba ungiendo al Señor Jesucristo de esta manera
tan maravillosa, sin medida, sin ninguna restricción, como lo dice, por ejemplo, Juan 3:34. Si ustedes se van más adelante ahí mismo en Juan, van a leer lo que les estoy diciendo. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Ven? Dios no le dio a Jesucristo el Espíritu en una forma pequeña o poquita. Dios le dio el Espíritu Santo a Jesús sin medida, es decir, total, completo, a rebasar, ¿verdad? A rebalsar y a estar por completo lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, quiero que noten esto. El Señor Jesucristo tenía esta unción, tenía este aceite de la santa unción, tenía la unción del Espíritu Santo. Tenía, por supuesto, ya vimos, si estos 5 ingredientes formaban el aceite de la santa unción, cada uno de estos ingredientes estaba presente en la persona de Jesucristo. Y por supuesto que podemos dar fe a través de las Escrituras que Él era manso y humilde, como él mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se ungía la cabeza del sumo sacerdote en una ceremonia para consagrarlo al Señor, ¿verdad? Se derramaba el aceite de la santa unción y entonces ese aceite descendía, ¿verdad? Desde la cabeza hacia abajo. Esta era la unción que se menciona, por ejemplo, en el Salmo 23. ¿Se acuerdan cuando el salmista David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite? Mi copa está rebosando. Entonces, hermanos, cuando nuestra cabeza es ungida con el aceite de la santa unción o el aceite del Espíritu Santo, cuando somos llenos cada día más del Espíritu Santo, entonces nuestra copa va a rebosar de gozo. Nuestra copa va a estar rebalsada de gozo. ¿Ok? Y por ejemplo, si ustedes se encuentran en el Salmo 45, si nos vamos para allá al Salmo 45, acuérdense, estamos estudiando cómo el Señor Jesucristo estaba ungido por este aceite santo de la unción, o ungido por el Espíritu Santo de una forma completa y total. Ok, miren lo que dice, vamos a ver el versículo 2. Versículo 2. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ahora, este es un pasaje mesiánico, por supuesto. Si ustedes lo leen todo, se van a dar cuenta que está hablando del Mesías, está hablando del Señor Jesucristo. Pero si se mueven hasta el versículo 7, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, hermanos, qué maravillosa verdad que el Señor Jesucristo fue ungido por este aceite santo de la unción, por esta forma sin medida del Espíritu Santo, a tal grado que Él tenía el ingrediente de la mirra, de la humildad, de la mansedumbre. ¿Ven? Qué maravilloso es que cuando nos enteramos que el ser lleno del Espíritu Santo también va a traer como resultado directo que tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Ya no vamos a ser tan orgullosos, ya no vamos a ser tan altivos, tan soberbios. Vamos a comenzar a tener un poco más de humildad y mansedumbre. Hermanos, cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, cuando somos llenos por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a tener esta mirra de humildad, esta mirra de mansedumbre. ¿De acuerdo? Y miren qué interesante, hermanos, porque no hay nada, ninguna alegría, ningún gozo temporal, terrenal, mundano, que pueda de alguna manera compararse al gozo que nos da estar llenos del Espíritu Santo, llenos de vida, llenos de lo que Él tiene para ofrecernos. Y miren qué maravilloso, hermanos, es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos interesamos por ser llenos del Espíritu Santo, también vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, así como Jesús fue ungido de esta misma manera. Él fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros, es decir, más que todos los demás. Y miren qué maravilloso, porque Jesús, queridos hermanos, fue ungido
de una forma tan especial y este gozo o este óleo de alegría lo llevó a tomar el lugar bajo con gozo, con deleite, con confianza en su Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, el aceite santo de la unción, hermanos, que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, en este caso, ¿verdad? También lo encontramos representado en el Salmo 133. Sé que algunos de ustedes conocen este pasaje muy bien y alguna vez lo han escuchado mencionar o lo hemos mencionado en la iglesia un par de veces. Nunca lo hemos estudiado en detalle, palabra por palabra. Algún día probablemente lo hagamos. Pero vean lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, noten que ¿qué pasa cuando no hay armonía? ¿Por qué no puede haber hermandad, armonía, cercanía, amor, perdón, paciencia entre los hermanos, entre la gente que nos rodea? Es muy fácil de entender, porque ahí no hay una unción del Espíritu Santo. Solamente hay una cosa que evita, queridos hermanos, que los creyentes tengamos armonía unos con otros. Solo hay una cosa que nos estorba, ¿verdad? Y es la falta de la unción del Espíritu Santo. Es la falta de la humildad, la falta de la mansedumbre. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos la mirra? Este ingrediente de la humildad y la mansedumbre está presente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede enseñarnos humildad, mansedumbre, así como Jesús nos dijo, ¿verdad? Creo que eso está en Mateo capítulo 11. El Espíritu Santo puede enseñarnos a esta humildad y mansedumbre de Jesús. Por lo tanto, si somos mansos y humildes, si tenemos esta llenura del Espíritu Santo, si tenemos esta unción del Espíritu Santo sobre nosotros, entonces va a haber armonía. Aquí el salmista David lo que nos dice es: así como el óleo de la santa unción cae desde la cabeza de Aarón, así es la armonía entre los hermanos. ¿Se dan cuenta? Hay una conexión total, directa y completa en la mirra, que es humildad y mansedumbre, y la armonía entre los hermanos. Entonces, si somos honestos, hermanos, la razón por la que muchas veces hay división, como decía la pastora este fin de semana, que ministramos sobre eso, la razón por la que muchas veces hay división, hay pleitos, contiendas, es porque hace falta mirra, hace falta humildad y mansedumbre, ¿verdad? Hace falta que descienda este aceite de la santa unción del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿ok? Mateo 11:29, donde dice, por ejemplo, lo que les comentaba. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, que el Señor Jesucristo nos ayude a vestirnos de humildad y mansedumbre, a tener este ingrediente de la mirra excelente. ¿Ok? Ahora, número 2, la canela aromática es una figura de bondad. ¿Ok? Y lo voy a poner aquí como la hermana Hicks lo escribe en su libro. La canela en idioma hebreo se llama cinnamon. Aquí lo vamos a poner, miren. Cinnamon. Y esta palabra quiere decir erguir, ser recto. Erguir o ser recto. Y hermanos, la bondad que el Espíritu Santo tiene siempre va a ser recta, siempre va a ser correcta, siempre va a ser directa desde el corazón de Dios. Entonces nunca va a ser, digamos, inclinada hacia el mal, nunca va a ser movida por envidia. La bondad de Dios siempre va a ser perfecta. La bondad del Espíritu Santo no se va a torcer en ningún momento. Lo hace todo conociendo el corazón del Padre. ¿Ok? Ahora, esta bondad del Espíritu Santo no se inclina hacia lo que le puedan ofrecer o hacia algo que pueda ganar, ¿verdad? La bondad del Espíritu Santo es simplemente perfecta porque está conectada con la voluntad expresa de Dios en su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, la bondad del Espíritu, cuando nos unge el Espíritu Santo, cuando nos llena el Espíritu Santo, nos va también a mover a nosotros, hermanos, a poder ser bondadosos para con otros, para con lo que nos rodean.
Ahora, por supuesto, si ustedes pueden ver en la palabra, lo van a encontrar, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba ungido con esta canela aromática, este lado del aceite santo de la unción, ¿verdad? Él tenía esta bondad que estaba conectada al corazón de Dios. Todo lo que Él hizo surgió del corazón de Dios, ¿verdad? Él mismo lo dijo, que Él no hacía nada que por su propia cuenta, sino que hacía lo que había visto o lo que había recibido del Padre. Ok, miren en lo que dice Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38. Si se pueden mover para ahí en sus Biblias. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ven? Debido a que Jesús estaba ungido con este aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Él tenía esta bondad que llenaba todas sus obras, todo lo que Él hacía, todas sus palabras, todo lo que Él hizo en su momento, fue porque estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de bondad. Así que, hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos ser llenos de esta bondad del Espíritu Santo, verdad? Para que podamos hacerle bien a los demás, para que podamos pagar bien por el mal que nos hacen, para que con nuestras obras, con nuestras actitudes, podamos mostrar la bondad de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, número 3. El cálamo aromático es una figura del fruto de la benignidad. Ok, fruto de la benignidad. Ahora, la hermana Hicks dice aquí que en su libro que la palabra benignidad o la palabra cálamo aromático quiere decir canej. Ok, si lo quieren anotar, canej significa un junco. Y este junco era una especie de caña, ¿verdad? Que tenía un olor muy agradable y muy dulce. Ustedes pueden hacer su investigación si quieren a través de la concordancia Strong o algo así y se van a dar cuenta que esa es la traducción. Es una caña dulce o aromática que tenía un olor muy fragante, ¿verdad? Y cuando esta caña, según nos dice la hermana Hicks en su libro y nos dice la historia, cuando esta caña se quebraba, entonces derramaba un olor agradable. A pesar de ser maltratada, a pesar de que era quebrada, daba un olor agradable, ¿verdad? Y esto, hermanos, nos habla de la persona de Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Jesús fue ungido con este aceite santo de la unción, o fue lleno del Espíritu de tal manera que era benigno para la gente, ¿verdad? Esto quiere decir que era compasivo, era amable, gentil, era tierno con los demás, era suave y comprendía a la gente porque se podía poner en sus zapatos y comprender su dolor muchas veces, ¿verdad? Y sufrir de alguna manera al ver a las personas sufriendo también. Esto era la benignidad del Señor, ¿verdad? Que Él se compadecía de la gente, se compadece de nosotros hasta el día de hoy, como dice el libro de Hebreos. ¿Ok? Entonces, esta benignidad siempre estuvo en el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Siempre estuvo ahí. Aún, queridos hermanos, no sé si ustedes se acuerdan, la hermana Hicks lo menciona en su libro y es muy interesante porque aún a pesar de que lo estaban llevando para castigarlo, para azotarlo, para matarlo, ¿se acuerdan cuando Pedro le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote? Y Jesús fue movido a compasión y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Hermanos, eso es impresionante, o sea, lo estaban llegando a traer para matarlo y aún así el Señor Jesús fue movido a compasión por este hombre para que no perdiera su oreja. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, necesitamos esta nueva llenura del Espíritu Santo para que podamos tener estos ingredientes, para que podamos ser mansos, humildes, bondadosos, benignos y todas las demás cosas que vamos a seguir viendo. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es el mayor ejemplo, queridos hermanos, de alguien que fue lleno del Espíritu y que en sus acciones se vio reflejada esa llenura, porque Él era manso, humilde, bondadoso y benigno. Bueno, también nosotros, y miren, aquí es donde podemos poner nuestras barbas en remojo, como dice la gente. Aquí es donde podemos poner nuestro corazón delante del Señor para que el Señor nos muestre aquellas cosas en las que nosotros estamos haciendo bien o mal.
Porque no puedo decir yo que estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo decir yo que tengo mucho del Espíritu Santo si no están presentes estos ingredientes en mi vida. ¿Se dan cuenta? No puedo decir que el Espíritu Santo me llena, que es mi amigo, que es mi ayuda, mi sustento, si no están presentes estos ingredientes. Si no está presente la bondad, la benignidad, si no está presente la humildad, la mansedumbre, etc. ¿Se dan cuenta? Bien, número 4, el ingrediente que se llamaba casia. Ok, y este ingrediente, queridos hermanos, lo voy a poner acá primero la definición. La definición es kidah. Ok, y kidah significa doblar el cuello o doblar la cabeza. Doblar el cuello o doblar la cabeza. Ahora, este ingrediente significa o nos habla de sumisión. Sumisión y obediencia. Por supuesto, el Señor Jesucristo estaba lleno de este ingrediente. Tenía este ingrediente como parte de la unción que tenía del Espíritu Santo. Él fue obediente y sumiso al Padre en todas las cosas. ¿Se dan cuenta? La palabra kidah, como les dije, o de donde proviene el nombre de casia, quiere decir doblar el cuello o la cabeza o inclinarse, ¿verdad? En este caso. Y este pasaje lo leemos mucho. Yo creería que todos están conocedores, sabedores de dónde lo pueden encontrar. Isaías 53, por favor, Isaías 53. Bien, Isaías 53, versículo 7 dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, por otro lado, esto es precioso, maravilloso, pero por otro lado, la palabra de Dios nos llama a nosotros a seguir las pisadas del Señor Jesucristo, a seguir el camino por el que Él anduvo, a seguir este camino de rechazo, este camino de aceptar la voluntad de Dios, en que las personas muchas veces no van a ser las más amables con nosotros para tratarnos, para decirnos algo o para señalarnos alguna cosa. Pero el camino que siguió Jesucristo es el camino que Dios está esperando que nosotros sigamos. ¿Ok? Entonces, este camino de obediencia y de sumisión es una evidencia de que hemos sido llenos del Espíritu Santo y que estamos caminando siendo llenos del Espíritu Santo o siendo ungidos por el Espíritu Santo. Ahora, este es otro punto en el que yo quiero hacer énfasis, hermanos, para que hagan una pausa y mediten en su corazón, meditemos en nuestro corazón sobre esto, porque ¿cómo está nuestra sumisión, hermanos? ¿Cómo está nuestra obediencia? Pensémoslo bien. ¿Cómo está nuestra obediencia? Porque si usted me dice, a mí me cuesta sujetarme, a mí me cuesta someterme a mis autoridades, a mí me cuesta someterme al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, déjeme decir una cosa. Muy probablemente usted lo que necesita sea una nueva unción del Espíritu Santo, una nueva llenura del Espíritu Santo para poder finalmente someterse a sus autoridades, ¿verdad? En este caso, Jesús es un ejemplo de cómo se sujetó a la autoridad del Padre. ¿De acuerdo? Y aún más, y me atrevo a decirlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, se sujetó a las autoridades terrenales, hermanos, del Señor Jesucristo, a sus padres en ese caso, ¿verdad? Cuando era pequeño, obviamente que dependió de ellos, a que lo cuidaran, etcétera, etcétera. En su momento, por supuesto, él hizo lo que tenía que hacer, pero él dependió de sus padres mientras fue un niño, por supuesto que sí. Ahora, después se encuentran que se sujetó a la autoridad de Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Y el mismo Señor Jesucristo le dijo que toda la autoridad que le había sido dada por él había sido dada de parte de Dios, digámoslo así, ¿verdad? Y que pues él tenía que hacerlo porque de alguna manera él tenía que dar su vida. Ahora, eso es impresionante, queridos hermanos, porque el Señor Jesucristo tenía esta llenura del Espíritu a tal grado que él se sujetó en primer lugar a la voluntad de su Padre y dicho sea de paso, se sujetó a las autoridades que lo llevaron a lo que tenían que hacer para que él cumpliera su objetivo de llegar a la cruz del Calvario. Miren qué ejemplo de sumisión, qué ejemplo de obediencia, qué ejemplo de alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, los estoy tratando de llevar
al punto de entender que ser lleno del Espíritu Santo, estar ungido del Espíritu Santo, estar lleno de esta unción, no solamente quiere decir que usted va a tocar a la gente y la gente va a caer, que la gente va a llorar, que la gente... No. Es que estar lleno del Espíritu Santo también nos habla de este lado, de nuestro andar cristiano. Nos habla de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? En humildad, mansedumbre, bondad, en benignidad, en sumisión, en obediencia. Así es como se demuestra realmente que estamos caminando en el Espíritu, hermanos. ¿De acuerdo? Si no me creen, miren lo que dice 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. ¿Lo tienen? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren qué impresionante, hermanos. Hoy necesitamos esta unción del Espíritu Santo, porque mucha gente en las iglesias de hoy en día, mucha gente en el cuerpo de Cristo, lo que menos tiene es entrega, sujeción y obediencia, si somos honestos. La iglesia de Cristo en general, en muchos creyentes hoy hace falta este ingrediente de la casia, de la sujeción, de la obediencia, ¿verdad? Y necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe esa obediencia. Si Jesucristo pudo obedecer y pudo sujetarse en primer lugar a su Padre, como ya dijimos, hermanos, también lo puede hacer en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Si Él mora en nosotros y en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede llenarnos de estos ingredientes, puede llenarnos de esta sujeción y obediencia a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, miren un poquito más adelante, 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, es una realidad, hermanos, que ahora necesitamos buscar del Señor, buscar de esta nueva llenura, buscar de esta nueva unción del Espíritu Santo, porque para eso nos sirve, para eso nos es útil, para poder tener más de la naturaleza de Jesús. Ahora, lo curioso de todo es que si ustedes se dan cuenta, mucha gente dice que la unción del Espíritu, que la unción aquí, que la unción allá, y la gente se imagina o piensa, mejor dicho, que la unción del Espíritu solo funciona para hacer prodigios, maravillas, milagros. Y en un lado, pues tienen razón. El Espíritu Santo viene, nos llena, nos unge para una misión en especial, probablemente para orar por alguien, probablemente para ministrar alguna especie de milagro que el Señor quiere hacer para su gloria y su honra. Pero hermanos, en primera instancia o en una instancia más importante, el Espíritu Santo viene para ungirnos, para transformar nuestra vida y que sea conforme a la de Jesús, para que nuestro corazón sea igual al de Jesús, para que tengamos el camino trazado que siguió el Señor Jesucristo. Ahora, noten esto. Si quieren para reforzar lo que les dije, Juan 19:10 dice lo siguiente, hablando de la sujeción de Jesús, ¿verdad? Hablando de este ingrediente de la casia que tenía el Señor Jesucristo. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dijo Poncio Pilato. Lamentablemente Poncio Pilato aquí como que no estaba muy claro y no entendía bien a quién se lo estaba diciendo, ¿verdad? Se lo estaba diciendo al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren qué impresionante. El Señor Jesucristo reconoce que Pilato tenía autoridad, pero que esa autoridad le había sido dada de arriba. O sea, el Señor Jesucristo estaba claro que la autoridad que tenían estos hombres, que estaban por encima de él, por así decirlo, que lo estaban juzgando,
No era una autoridad que ellos tuvieran por alguna cosa especial. Era simplemente una autoridad que les había sido dada por Dios. Por lo tanto, Jesucristo voluntariamente decidió sujetarse a esta autoridad porque venía de parte de Dios. Dios la había puesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ven qué impresionante y qué necesario es para nosotros hoy pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo de tal manera que podamos ser obedientes, que podamos ser sumisos a su voluntad. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al ingrediente número 5. El aceite de olivas o el aceite de oliva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El aceite de oliva se usaba para varias cosas. ¿Ok? En la Biblia encontramos que se usaba para varias cosas. Vamos a hacer algo. Permítame que no esté escribiendo mi lápiz. Vamos a ver. Ya sé qué pasó. Ahí. Entonces, los usos que se le daba al aceite de oliva, y vamos a ver para qué significa, o qué significa para nosotros hoy. En primer lugar, se usaba para hermosear. Hermosear. En segundo lugar, se llamaba o se usaba para la salud, para tener una buena salud. En tercer lugar, se usaba para comida. De acuerdo. En cuarto lugar, se usaba para iluminar, le vamos a poner. Para iluminar. Ok, entonces veamos cada una de estas cosas, porque vean, la Biblia nos habla acerca de que el aceite de oliva se usaba para hermosear la piel, hermosear el rostro. Para eso se usaba en lo natural el aceite de oliva. ¿Ok? Y es importante porque si el aceite de oliva es parte de los ingredientes que formaban el aceite santo de la unción y nos habla del Espíritu Santo, quiere decir, queridos hermanos, que la naturaleza y la obra del Espíritu Santo lo que produce en nosotros es una belleza espiritual. ¿Lo están viendo? Es una belleza espiritual lo que produce el ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno de esta unción del Espíritu Santo. Lo que produce en nosotros es que nos volvemos personas que de alguna forma son tierra deseable. Es decir, otros pueden notar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No es por nuestra capacidad, no es por lo que podamos hacer o dejar de hacer o decir, sino que es por lo que Dios hace en nuestra vida. A eso nos referimos cuando decimos hermosear, ¿verdad? Para eso sirve el aceite de oliva, una representación del Espíritu Santo. Vean lo que dice el Salmo 104, versículo 15, por favor. Salmo 104, 15. Dice: el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Se dan cuenta? El aceite, dice, el aceite que hace brillar el rostro. En el aceite, este aceite santo de la unción, el aceite de oliva servía para hacer que los demás ingredientes brillaran más, o por así decirlo, tuvieran más realce, para que brotara más fragancia, para que se volviera algo precioso de ver. ¿Ven qué impresionante? Entonces, el aceite de oliva dentro del aceite de la Santa Unción es una figura de cómo el Señor puede utilizar eso para hermosear nuestro rostro, para que brille nuestro rostro, ¿verdad? Y esto nos hace recordar, por ejemplo, a Moisés cuando tuvo la experiencia en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? A Esteban, por ejemplo, cuando estaba siendo castigado, apedreado, o cuando lo martirizaron. Dice la Biblia que su rostro brillaba como el sol o como la luz. Entonces se dan cuenta cómo la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo puede hermosear nuestro rostro. Ok, ahora en segundo lugar dice que servía para salud, para darle salud al cuerpo. Entonces, el aceite de oliva también se ocupaba para sanar la piel, para sanar heridas, para sanar el cuerpo.
Ok, ahora vean el Salmo 141. Salmo 141, versículo 5. Dice lo siguiente: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Ven, el salmista, una vez más, David aquí nos dice que el ungüento, ¿verdad? El bálsamo es para dar salud. La reprensión será como un excelente bálsamo que no trae una herida, que no daña, que no produce dolor en la piel. Y por supuesto, este bálsamo al que se refiere acá está hablando acerca del aceite, del óleo, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo tiene como obra y tarea en nuestra vida, obviamente, reprendernos, convencernos de pecado, ¿verdad? Redarguirnos. Bueno, pues el hecho de que Él venga a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos hable, nos reprenda, nos redarguya, ¿verdad? Nos convenza de pecado, eso va a ser salud para nuestra mente, salud a nuestro espíritu, salud a nuestra alma. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer su voz, a obedecer su palabra. Si vamos a la presencia del Señor, hermanos, y recibimos la reprensión del Espíritu Santo, cuando Él nos habla, nos enseña, ¿verdad? Eso va a ser un bálsamo para nosotros, hermanos. Nos va a hacer un favor, como dice el salmista, ¿verdad? Que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo. Hermanos, la reprensión del Espíritu Santo en nuestro corazón trae salud, trae sanidad a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Ahora les voy a leer textualmente lo que la hermana Hicks pone en su libro porque me impresionó cuando lo estaba estudiando. Dice: la mejor reprensión para un espíritu orgulloso es la manifestación del dulce espíritu humilde de Jesucristo. El mejor reproche para un espíritu terco y humilde es el ungimiento del dulce espíritu de sujeción de Cristo. La mejor amonestación para el espíritu áspero es la dulce unción de la benignidad de Cristo. La mejor reprimenda para un espíritu egoísta es ser ungido con la dulce bondad del Espíritu de Dios. Miren qué impresionante. En pocas palabras, necesitamos que el Espíritu nos redarguya, nos reprenda, nos convenza para que haya sanidad en nuestro corazón. Acuérdense de esto: que me reprenda será un excelente bálsamo. Entonces se dan cuenta, ese es el aceite excelente, o el aceite de oliva. También se utilizaba para traer salud al cuerpo, ¿verdad? Para traer sanidad a las heridas. Entonces, de la misma forma, el Espíritu Santo, cuando viene, nos toca, nos llena, nos reprende, se convierte en sanidad para nuestro corazón. Ok, tercero, comida. También se usaba para comida. Ahora, no les voy a leer, o se las voy a leer yo, y anótenla porque ya el tiempo nos está consumiendo. Esta cita está en Ezequiel 16:13. Ezequiel 16:13 dice lo siguiente: fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda y bordado. Comiste flor de harina y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo y has prosperado hasta reinar. Ezequiel 16 nos habla sobre cómo el Señor le habla a Israel y le dice cómo Él lo encontró y cómo lo restauró y cómo le dio de comer y lo embelleció o lo hermoseó y lo alimentó para que estuviera bien nutrido, bien fuerte. Pero lamentablemente Israel se alejó de todas esas cosas, ¿verdad? Ese es el contexto del pasaje más o menos de Ezequiel 16. Entonces, se dan cuenta que el aceite también se utilizaba para alimentar, para traer vigor, fuerza, vitalidad a nuestros huesos, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si comemos las proporciones necesarias, ¿verdad? Le vamos a dar al cuerpo los recursos naturales que necesita para tener energía, para tener músculos fuertes, etcétera, etcétera. De la misma forma, hermanos, cuando nos alimentamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso va a producir vida en nosotros. Vamos a crecer en el Espíritu. Y es muy interesante, hermanos, porque tenemos que ponernos a pensar de qué nos estamos alimentando, de qué nos estamos llenando. Muchos creyentes lamentablemente están ocupados llenándose con cualquier cosa, menos del Espíritu Santo. Hay gente que se llena viendo los errores de otros, los pecados de otros y menos del Espíritu Santo.
Hay gente, hermanos creyentes, lamentablemente, que están proveyendo para los deseos de su carne y no están alimentando al espíritu, están alimentando a su hombre viejo. Entonces, seamos muy cuidadosos, hermanos, para realmente comer y cuidar de alimentarnos solamente del Espíritu Santo, solamente de la palabra del Señor. Ahora, el aceite de oliva también se usaba para iluminar, ¿verdad? Se utilizaba para producir luz en una lámpara. Ahora, esta es una forma, sombra, tipo, figura, un símbolo de la luz que se enciende cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, es necesario, queridos hermanos, que utilicemos la luz que el Espíritu nos da para poder iluminar nuestro camino a través de la palabra del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, de quien estamos hablando, de quien se trata todo este estudio, por supuesto que Él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del aceite de la unción, ¿verdad? Lleno de este aceite de oliva. Él puede hermosear nuestro rostro, Él puede traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, ser alimento para nosotros y por supuesto que Él puede iluminarnos con su luz, ¿verdad? Miren qué impresionante, porque Él no dijo solamente yo soy el pan de vida, sino también dijo yo soy la luz del mundo. Hermanos, miren qué impresionante. Ahora nosotros a través de Jesús tenemos acceso a un aceite vivo. Tenemos acceso a un aceite infinitamente más superior que el aceite de olivas natural, ¿verdad? El aceite del Espíritu Santo es eterno y es sin límite. Hermanos, no hay algún punto en el que nosotros vamos a agotar el poder del Espíritu Santo para traer hermosura a nuestro rostro, embellecer nuestro rostro con su presencia, ¿verdad? No hay límite para que Él pueda traer sanidad a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. No hay límite para que Él pueda saciarnos. No hay límite para que Él pueda iluminar nuestro camino, ¿verdad? Y podamos caminar por las sendas que agradan al Señor realmente. Entonces, hermanos, todos los demás ingredientes, estos 4 ingredientes que mencionamos antes, necesitaban el aceite de oliva, digamos, para que todo esto fuera mezclado y quedara en una sola consistencia, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la belleza, la fuerza, el alimento, la luz. Necesitamos la humildad, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la sumisión. Todo esto lo necesitamos para poder ser consagrados y dedicados a Dios. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago para obtener todo esto? ¿Cómo hago para obtener cada una de estas cosas? Si es tanto material, yo siento que a veces es tan difícil, puede decir alguien, siento que a veces ponen la vara más alta y realmente pues quizás así lo es, pero aquí está el pero de la pregunta. Pero de nuestro lado tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién produce todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién nos llena con todas estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que produce estos frutos en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que puede hermosear nuestro rostro, darnos salud, ser alimento para nosotros, ser luz para nosotros? El Espíritu Santo. Es Él, queridos hermanos. Es solamente Él. Lo necesitamos a Él. Tenemos que tener una relación personal con Él. Tenemos que tener intimidad con Él. En nuestro cuarto o en nuestro momento de oración, a través de la palabra, a través de querer conocerlo cada día más, de consultar con Él, de hablar con Él, de escucharlo a Él, de ser llenos por Él. ¿De acuerdo? Ahora, voy a terminar mi lección con esto. Este aceite santo de la unción que está acá, que es el que hemos estado estudiando hoy, era un aceite que era total y absolutamente reservado para el uso de los sacerdotes. Ninguna persona podía hacer un uso diferente para lo que había sido diseñado el aceite. ¿Ok? Dios era muy celoso con este aceite de la unción. Y prohibió que cualquier persona hiciera algo diferente con este aceite de lo que se suponía que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, estos usos o este uso de este aceite es una cosa exclusiva para aquellos que conocen al Señor. Ahora, ¿de qué nos habla esto?
el Espíritu Santo, hermanos, es una porción o es una parte que le ha sido dada solamente a los hijos de Dios, a los creyentes, aquellos que han sido redimidos, lavados, perdonados por la preciosa sangre de Jesús. Para ellos es esto. Para ellos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para ningún extraño. Escuche, el Espíritu Santo jamás va a poder ser probado por alguien que odia al Señor, por alguien que blasfema contra el Señor. Jamás, porque el Espíritu Santo ha sido dado para los hijos de Dios, para aquellos que han sido redimidos, perdonados, comprados por la sangre de Jesús. ¿Ven? Entonces, hermanos, miren qué impresionante regalo tenemos de parte de Dios. Solamente cuando hemos sido comprados y hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, entonces el Espíritu Santo es para nosotros, está para nosotros. Entonces, para aquellas personas que no conocen al Señor, que nunca han recibido al Señor en su corazón, necesitan hacerlo para que puedan probar el Espíritu Santo, para que puedan probar la obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, querido hermano, querida hermana, no hay nada que se compare a tener una relación viva y cercana con el Espíritu Santo. No hay nada que pueda compararse a escuchar su voz, a sentirlo en nuestro corazón y poder ser guiados por Él. No hay nada que se pueda comparar con eso. No hay nada que se pueda comparar con el gozo o el deleite que encontramos cuando Él toca nuestro corazón y nos llena de nueva fuerza. Cuando sentimos que no podemos más y Él está ahí dándonos la fuerza. Cuando sentimos que no somos nada, que no valemos nada, pero Él viene y nos unge, nos llena con una nueva vida. No hay nada que se pueda comparar con eso. Hermanos, es un privilegio inmerecido que como creyentes el Señor nos dé esta unción del Espíritu Santo y podamos ser consagrados a su servicio, ¿verdad? Consagrados para Él. Entonces, acuérdense, el sumo sacerdote tenía que ser ungido con esta santa unción para poder ser capacitado, para poder ser consagrado para el Señor. Entonces, con esta pregunta termino. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy que el Espíritu Santo nos llene una vez más, nos unja una vez más para tener un nuevo nivel de consagración? Hermanos, todos necesitamos cada día un nuevo nivel de consagración al Señor. Todos lo necesitamos. Necesitamos que Él nos llene, que Él nos toque, que Él nos capacite, que Él nos santifique, que Él nos limpie de nuestra mente y corazón. Pero para eso está el Espíritu Santo, para hacer Él la obra en nosotros, ¿verdad? Vamos a conocer esta dulzura, esta fragancia del Espíritu Santo a medida que nos metamos con Él, a medida en que tengamos una relación con Él. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, con eso vamos a terminar, vamos a orar. Acuérdense, queridos hermanos, que voy a tratar de dejarles siempre aquí en la descripción del video el cuestionario para que puedan trabajar en este tema que hemos estudiado hoy. Oremos, ¿les parece? Y dejémoslo hasta ahí para que podamos seguir la otra semana con lo que nos falta. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por tu palabra, por enseñarnos, por mostrarnos el camino, por mostrarnos lo que pides de nosotros. Bendito Señor, te suplicamos que seas propicio con cada uno de nosotros al permitir que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor Dios Padre. En el nombre de Jesús, te pido hoy que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha tomado el tiempo para acercarse a tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto, sincero, sencillo, Señor, a creer, Señor Dios Padre, que tú puedes llenarnos, ungirnos, saciarnos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por el maravilloso don del Espíritu Santo. Gracias por el maravilloso regalo que tenemos en Él, Señor. Es algo que no merecemos, es algo que no podemos pagar de ninguna manera, Señor, y te agradecemos por ello, Señor. Úngenos hoy, Señor Dios, con una nueva unción del Espíritu Santo. Úngenos hoy, Señor, para que podamos ser transformados, cambiados conforme a tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido hoy, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor. Bendícenos con más de tu presencia, Señor Dios. Bendícenos con más de tu palabra, Señor Padre. Que
quede sembrada en nuestros corazones hoy, que dé fruto a su tiempo, Señor, que dé fruto, Señor, de modo que otros puedan ver lo que tú estás haciendo en nuestra vida, no para nuestra propia gloria, Señor, sino para que puedan conocerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te agradezco hoy por hablar a nuestros corazones. Te pido hoy que toques nuestras mentes, que sigas haciendo tu preciosa obra en nosotros, que sigas reprendiéndonos en lo que debemos ser reprendidos. Señor, que sigas convenciéndonos de aquellas cosas en las que debemos arrepentirnos. En el nombre de Jesús, gracias por tu preciosa obra. Te damos las gracias, Espíritu Santo, por lo que tú eres y haces en nosotros. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, bendito Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos el día sábado en el seminario para matrimonios y el domingo en nuestro servicio general a las 10 de la mañana. Dios me los bendiga a todos. Pasen una feliz noche y trabajen en sus cuestionarios, por favor. Les animo siempre a seguir al día con ello. Dios los bendiga a todos. Buenas noches.